Familia TV presenta su programa Del Púlpito a la Ciudad. Un gozo saludarles en el nombre poderoso de Jesucristo. Realmente es animante el poder venir y compartir esta buena palabra que el Señor nos ha regalado para que todos la oigamos y le demos una respuesta a Él. Porque esto es realmente la predicación. La predicación es una exposición, es un llamado en nombre de Dios a la cual hay que darle una respuesta. Y esa respuesta es la que va a determinar realmente los beneficios hacia nuestras vidas o los sinsabores. Porque por supuesto que usted tiene el derecho a mantenerse sordo ante el Evangelio. Usted tiene el derecho completo a no oír el llamado de Dios. Pero bienaventurados aquellos que tienen oídos para oír y oyen. Bienaventurados aquellos a los cuales el Señor les trae una palabra clara, a fin de que oyendo sean sanados, sean restaurados. Realmente es un gozo para mí venir desde nuestra comunidad en Tomball, Emanuel en Tomball, y compartir esta buena palabra para la ciudad. Quiero invitarlos que vayan al Evangelio según San Juan, en el capítulo número 1. Este es un evangelio para mí enriquecedor de principio a fin. Es un evangelio que incluso Juan, cuando va a finalizar, dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que le animo a usted, les animamos en el nombre del Señor a que oigan esta palabra hermosa. En primer lugar, si usted tiene una Biblia, acérquese a ella, Juan capítulo número 1. Quisiera hacer una reflexión sobre todo el capítulo. Pero la Biblia dice: en el principio ya existía el verbo. Observen cómo en esta nueva versión internacional, Juan introduce el texto. En el principio ya existía el verbo. En este primer versículo podemos observar que se nos anuncian por lo menos tres cosas. Aquí hay una dinámica realmente de tres cosas en las cuales Juan quiere hacer un tremendo énfasis. Número 1, nos habla de la existencia del verbo de Dios. Número 2, nos habla de la participación comunitaria que existe dentro de la comunidad divina. Y número 3, nos habla de la divinidad del verbo. Fíjense, dice el texto: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Es sorprendente cómo Juan desea que Cristo sea reconocido, en primer lugar, trayéndolo desde la eternidad. Segundo, que lo encontremos precisamente en su eternidad dentro de un contexto de comunidad. Y en tercer lugar, no pasa por alto Juan una verdad que va a ser clave para la propuesta de su evangelio: Jesús es Dios. Cuando nos encontramos en el verso número 2, vamos a darnos cuenta que el versículo número 2 va a reafirmar los tres puntos anteriores. Va a reafirmar los tres puntos anteriores, pero va a añadir en este versículo 3 que el verbo es el creador del vasto universo. Me permito leer en Él estaba, dice, con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas por Él fueron hechas. Oigan esto: sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Es decir, que cuando usted empieza a estudiar Génesis capítulo 1 o capítulo 2 y descubre todo ese milagro maravilloso de la creación, Juan nos está diciendo: bueno, el que estaba ahí creando era el verbo. El que estaba ahí hablando era el verbo. Con razón podemos entender en Génesis cuando el Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él está hablando dentro de una comunidad trinitaria.
Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo obviamente están implícitos en Génesis. Aquí lo vemos un poco más explícito porque ya por lo menos podemos ver cómo el Padre es diferenciado del Hijo. El Verbo estaba con el Padre. El Verbo es Dios, al igual que el Padre es Dios. El Verbo, esa dimensión trinitaria de Dios, pero a la vez un solo Dios. No dos dioses, no tres dioses, pero sí tres personalidades diferenciables. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El versículo 4, que no solo nos marca que es creador del universo, pero me impresiona que ustedes por favor puedan ver que el versículo 4 nos va a enseñar que en realidad Jesucristo es además Señor de su creación, pero vean lo que dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Juan quiere proponernos que Jesús es la vida de los hombres. Juan quiere decirnos si en algún momento esta creación va a tener que reflexionar sobre qué es la vida, van a tener que reflexionar que Jesús es la vida del ser humano. Pero dice algo más Juan, dice, en Él estaba la luz. Es decir que Jesús es vida y Jesús es luz. Piensen por favor un momento en esta tremenda verdad. En esa comunidad trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Piensen por favor en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, quien es propuesto como el Verbo. Vean por otro lado que ese Verbo empieza a crear. Es el creador, pero ahora no solo es creador, es decir, echó todo a andar. No, Él va a marcar en su palabra que Él se mantiene sosteniendo su creación con vida y con luz. Es decir, hay luz para su creación, es decir, hay vida para la creación. Estimado amigo mío, no solo fuimos creados y echados ahí por la borda. Cuando mi querido padre me engendró, y después engendró a un hermano amado mío, mi querido padre se fue por la vida a vivir su propia vida. Ya adultos nos volvimos a encontrar y en el Señor, ustedes se imaginan cuánto perdón hay. Pero nos criamos solos. Nos criamos sin esa presencia de vida y de luz que debería de ser el Padre en el hogar. Pero Dios, el Creador, no te abandona, nunca te ha abandonado, te abandonaron a ti. Y tú te abandonaste a ti mismo, pero ese Creador siempre ha estado sosteniéndote con vida y sosteniéndote y atrayéndote para que disfrutes la luz. Me encanta el versículo 5, porque dice el versículo 5, esa luz que resplandece en las tinieblas, esa luz no ha podido ser extinguida. Dios es sumamente maravilloso. Él quiere que usted entienda que Dios ha estado atrayéndolo a usted por su evangelio, porque su evangelio es luz. Sin embargo, por supuesto que hay una realidad espiritual, Satanás, los demonios, en fin, el mismo ser humano, nuestra misma naturaleza humana contra Dios. Pero Dios no ha podido ser derrotado todavía. Por eso aquí estoy yo, por ejemplo, compartiendo con usted el evangelio. Y por eso es que usted está ahí oyéndome, atendiéndome. Porque Dios es quien quiere que usted tenga luz, porque Dios quiere que usted tenga vida. Porque Dios no solo quiere que usted conciba su naturaleza como el resultado de una creación divina, pero Él quiere tener una comunión sobrenatural con usted. Él quiere caminar con usted. Ahora, fíjense que es interesante que en el versículo 6, la Biblia dice aquí, vino un hombre llamado Juan. Este hombre llamado Juan vino para dar testimonio de la luz. Este hombre vino a fin de que por medio de él todos creyeran. Me encanta el verso 8, vino para dar testimonio de la luz. Eso somos. Aquí está un testigo ahora compartiendo con usted para decirle, Él es la luz. Yo solo soy un transmisor. Realmente, desde Juan el Bautista, Dios ha estado enviando hombres, mujeres. Dios ha estado levantando testimonios sobre la luz. Tú nunca has estado de alguna u otra forma, alguien ha estado testificando a tu alrededor sobre la luz.
Ese es Dios. Dios nunca te ha desamparado. Nunca ha querido que sigas abandonado, esclavizado allí en la profundidad de las tinieblas. Es más, Él ha querido que surjas a la vida. Él es tu creador. Pero Él quiere tener una relación diferente contigo, no solo de creador, pero Él quiere venir a ser el sustentador, el salvador. Él quiere que reconozcas que a aquellos realmente a los cuales Él les envía la luz y la reciben, Dios tiene un proyecto para la vida de ellos. Por eso me encanta a mí cómo los hombres que le reciben con todos estos atributos mencionados, hablando de Cristo, se constituyen en hijos de Dios. A mí me encanta este verso número 13. Quiero que por favor me permitan leérselos. Dice el verso todavía 12, a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Oigan esto, somos criaturas de Dios, pero a los que creen les da el derecho de ser hijos de Dios. Momento, por favor. Aquí algo no está claro, algo no estoy entendiendo o no me estoy explicando o algo yo no he tenido claro entonces. Una cosa es ser creados por Dios y otra cosa es venir a ser hechos hijos de Dios. Todos somos creados por Dios, pero este versículo es contundente. Los que creen, a eso se les da el derecho de ser hijos de Dios. Amigo mío, esta es la buena noticia. Amiga mía, esta es la buena noticia de Dios. Este es el evangelio de Jesucristo. Él quiere que creas. Él quiere que tengas derecho propio, que creas. Dice el versículo, a los que le recibieron, verso 12, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Pero el verso 13 es impactante. No nacen de la sangre, ni por los deseos naturales. Observen esto. Ni por voluntad humana. ¡Wow! Dice que nacen de Dios. Es decir, toda la creación fue hecha por el Señor, pero los hijos de Dios, esto no es una cuestión de que te impusieron una religión por conquista. Esto no es una religión que se impone o porque es mi voluntad como padre, hijo, que tú seas de esta o de otra religión. Y esto no es así. Esto es voluntad divina. Revelarse al hombre que está en tinieblas y anunciarle que hay luz y que hay vida. Y si cree en los atributos de ese Jesucristo, que es Dios y que es Señor, entonces ese es un hijo de Dios. Estos son los comentarios que yo estoy compartiendo con usted a la luz de este tremendo capítulo 1 de Juan. La luz de este versículo tenemos que hablar, a la luz de este versículo 14, quiero que lo vayan a oír por favor en este momento. Dice, y el verbo se hizo hombre. Y en el verbo, y dice, y este habitó entre nosotros. Este es un versículo central, porque solo a la luz de este versículo podemos hablar de la encarnación. Este versículo de verdad dice, el verbo se hizo hombre. Cuando hablamos de encarnación, amigo mío, estamos diciendo que ese verbo que vivía en esa comunidad trinitaria tomó la decisión de venir al hombre, de acercarse al hombre. Déjenme decirles esto. En Jesucristo el hombre puede encontrarse con Dios, porque en Jesucristo Dios sale al encuentro con el hombre. En Jesucristo es el gran encuentro. En Jesucristo se da el gran encuentro eterno, glorioso. El Dios que ha vivido en santidad se acerca al hombre que ha vivido en tiniebla, y en ese gran encuentro hay el chance de que en lugar de quedarte sordo y ciego, mires, oiga y reacciones en fe. Por eso cuando comencé dije que el evangelio es una propuesta que Dios hace en Cristo, pero va a depender de tu respuesta. La propuesta de Dios está clara ahora ante esta mesa, pero tú tienes que responderle. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así que Juan escribe y dice, hemos contemplado su gloria,
Juan dice, la gloria que corresponde al unigénito del Padre. Juan está dando testimonio de Jesucristo lleno de gracia y de verdad. Eso vieron los apóstoles. Eso es lo que estos apóstoles, y en este particular Juan, realmente vio. Por eso el verso 15 añade, Juan dio testimonio de él. Y aquí, en este versículo 15, ya no está hablando de Juan el evangelista, escritor. Aquí está hablando de Juan el Bautista, el que también vino a ser testigo, que lo habíamos visto en los versos anteriores. Él va a hablar de que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Jesucristo realmente ha traído esa gracia, esa verdad. Y Juan, el escritor, está diciendo, esa gracia nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, amigo mío. En el verso 18 dice que el unigénito, Dios que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Observen, por favor. Era imposible para nosotros los mortales investigar qué había en el secreto de Dios. Pero cuando viene Jesucristo al encuentro del hombre, y el hombre se acerca a Cristo y se encuentra con Dios, en ese encuentro hay revelación. No solo hay salvación, hay revelación. Porque entonces el Hijo nos va a revelar al Padre. El Hijo nos va a entregar al Padre, nos va a dar formación, nos va a dar instrucción, nos va a dar revelación. Y esto es maravilloso. Dios quiere que usted tenga luz, tenga vida. Dios quiere que usted no se mueva en tinieblas. Dios quiere que usted tenga una luz con su entendimiento claro de quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso, cuando hablamos de la encarnación, lo que estamos diciendo es que Dios habitó entre nosotros, como dice este evangelista. Habitó entre nosotros glorioso, lleno de gracia, lleno de verdad. Y al tener en la verdad, nos reveló al Padre. Era imposible llegar a conocer al Padre. Pero en Cristo se nos acerca a la misma naturaleza de Dios por pura revelación. Por fe aceptamos el milagro de la instrucción del Verbo. El Verbo nos revela quién es el Padre y nos habla del Padre y nos da en Cristo Jesús a nosotros el Padre el chance de reconciliarnos con Él, de volver a tener una comunión con Él cual jamás nunca la hemos tenido. Este es el evangelio al que hay que responder, amados amigos. Este evangelio, verso 18, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Si yo me salto el verso 18 hasta el 29, observen lo que dice el texto. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué impresionante. Aquí tienen al Cordero de Dios. Amigo mío, Dios es en Cristo Jesús la ofrenda ante sí mismo para el perdón de nuestros pecados. Él es el Cordero Pascual. Él es el Cordero Pascual que va a ser ofrecido en la cruz del Calvario, por lo menos con 4 propósitos básicos. Uno, Él es la ofrenda ante el Padre. Estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados. Su ira es justa y su ira nos condena. Esa es la función de la ley, decirnos que somos pecadores y por tanto merecemos la eterna condenación. Pero dos, en este Cordero Pascual hay una ofrenda con la cual el Hijo dice, Padre, ten misericordia, yo pago por ellos. Esa es la propuesta del Cordero Pascual como propiciación ante el Padre. Pero dos, hay una propuesta expiatoria. En Cristo hay una ofrenda de perdón de pecados para los que creen. En Cristo hay realmente una ofrenda que nos sustituye. Amigo mío, tú mereces morir. Tú mereces la eterna condenación. No importa lo que quieras pensar, lo que yo merezco la eterna condenación. Merecemos la eterna condenación. Pero en Cristo, Él nos sustituye. Hay una sustitución en el Cordero Pascual.